Hola, acá me ven cuclillas porque no sé en qué sitio ponerme debido al sol que está quemando, a pesar que ya van a ser las 6 de la tarde. ¿Cómo están? Les doy las gracias por sus visitas a la página doctora Diana R. Merino Ampuero, a los suscriptores de mi canal de YouTube y a Raquel Merino A. He estado hablando en las anteriores ocasiones sobre la esquizofrenia, solamente que mi perrita me interrumpió, pero gracias por las visitas a pesar del ruido, pude explicar un poco más acerca de la esquizofrenia, de los tipos de esquizofrenia que hay, de que puede vivir este proceso alargado, escondido durante muchos años y no aparecer en toda la vida de la persona proclive a la enfermedad, mientras esté su entorno familiar, su trabajo, sus afectos compensados. Podremos encontrar en las personalidades esquizoides o en las personalidades de estructura psicótica, como son las esquizoides, las cíclicas o maníaco-depresivas. Las paranoides vamos a encontrar un conflicto a nivel de la realidad, ¿no? Un conflicto en que no están en contacto con la realidad. Pero este conflicto se desata cuando brota la enfermedad. Y como dije en los anteriores videos, la enfermedad brota en 3 etapas de la vida. Generalmente la esquizofrenia y la psicosis en general se presenta más en los hombres, ¿no? En los hombres. Claro, también en las mujeres, pero es más proclive en los hombres. Los hombres caen con mayor facilidad en esquizofrenia paranoide, en la bipolaridad, que ahora le dicen, pero es la psicosis cíclica o maníaco-depresiva, que pasa de euforia a la total depresión o melancolía o intentos de suicidio, ¿no? Que hay que saber deslindar de las reacciones depresivas menores que puede tener cualquier tipo de persona. En los anteriores videos me he hablado más de la esquizofrenia, ¿no? Pero ahora voy a hablar de las otras estructuras psicóticas. Pero hacerles un deslinde, una diferenciación acerca de la personalidad. ¿Nosotros qué vemos de la personalidad? Freud daba un ejemplo, ¿no? La personalidad de todo ser humano, solo vemos una punta nada más, que es la conducta, las reacciones, lo de afuera, la motivación, los conflictos, los orígenes de las situaciones, de las reacciones que puede tener una persona. No los podemos ver. O sea, una misma acción, ¿no? No va a tener en una persona el mismo origen que en otra. O sea, que se desencadene un ataque de tirar las cosas, un ataque de violencia, puede deberse a conflictos distintos de acuerdo a la estructura de personalidad, ¿no? Entonces, la estructura de personalidad, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, en lo sano vamos a ver el carácter de la persona, el carácter, ¿no? Es la forma sana, la forma compensada. Y el síntoma, como dije, aparece en la enfermedad. El síntoma es la defensa con la cual el ser humano, valga la redundancia, se defiende de la enfermedad, de los temores y de las angustias. En la psicosis o locura se defiende de perder los estribos y perder el contacto con la realidad. Y en la neurosis, que son las que generalmente se dan en todos los estratos, las reacciones neuróticas, es el conflicto con sus deseos y la realidad. Pero sí hay una adaptación a la realidad. La mayoría de personalidades tienen rasgos neuróticos. Entre los rasgos neuróticos hay varios, que sería largo explicar. Hoy día quería referirme a la psicosis, que ahora dicen bipolar, a la personalidad bipolar, que es la personalidad cíclica, que se llama maníaco-depresiva. Ojo, de nuevo digo, una cosa es personalidad maníaco-depresiva y otra es la psicosis maníaco-depresiva, que es el trastorno psiquiátrico que necesita medicación. Ahora, ¿cómo sabemos que es una personalidad cíclica o bipolar? Bipolar, ¿qué quiere decir? Se va de un polo al otro. Un día está eufórico, feliz, como una lombriz, salta, brinca, levanta la voz, es verborreico,
es extrovertido, trata de llamar la atención, es megalómano, habla mucho, no mira mía, porque yo no soy bipolar, tengo otro tipo de personalidad. Y después se va abajo, ¿no? Se deprime, se siente mal, no quiere salir, puede tener intento de suicidio, si es que hay enfermedad, ¿no? Pero se le puede cruzar por la cabeza, Entonces, atención con este tipo de personalidades, ¿no? Parecen temperamentales, son como un vendaval, ¿no? Un vendaval que va de lo más alto de la ola, que te sientes lo máximo, con un ego súper inflado, hasta sentirse una porquería chancada en el suelo, ¿no? Esas son las personalidades cíclicas. Ahora, la enfermedad, ¿no? La enfermedad hace otro tipo de síntomas, ¿no? Síntomas que lo van a alejar de la realidad, y tener actitudes megalomaníacas o creerse superior a los demás, creerse lo que dice, creer que es un líder y que tiene poderes sobre la gente, ¿no? Carisma sobre la gente, o rayar en la total depresión y poder intentar suicidarse hasta que lo logra, ¿no? Por eso es que hay que tener un seguimiento de las personalidades cíclicas, porque no sabemos en qué momento puede aparecer el brote psicótico, ¿no? No confundir. Ahora utilizan mucho el término bipolar. Esta persona es bipolar. Y no es así. Ustedes no son psiquiatras, hace un calor infernal. No son psiquiatras ni son psicólogos para poder determinar si es una persona bipolar o no. No es así. No es así de fácil, como digo, no es magia ni nada por el estilo. Tenemos que ver la historia de la persona, ¿no? En qué condiciones ha nacido, el tipo de familia, los antecedentes de padres y madres, los hermanos, qué número de hermanos es realmente un trabajo de investigación el que se hace con la persona que llega a nosotros. Ojo, las personas que llegan a nosotros no son las personas que tienen una estructura psicótica o trastornos psiquiátricos psicóticos en que pierden contacto con la realidad. Generalmente los trae otra persona porque ellos no tienen conciencia de enfermedad. Quien se acerca a terapia son los neuróticos, que es la mayoría de gente. La mayoría de gente tiene trastornos neuróticos y estructuras neuróticas, estructuras de personalidad neuróticas, que son la estructura de personalidad, no estoy hablando de enfermedad, estructura de personalidad histérica, de conversión, estructura de personalidad histerofóbica o de angustia y estructura de personalidad obsesiva o compulsiva, ¿no? Pero estas estructuras de personalidad tienen caracteres, ¿no? Peculiares que en otros videos les voy a explicar a cada uno, porque es largo, ¿no? Realmente es todo un curso sobre diagnóstico y psicopatología, pero es importante que sepan deslindar. Aparte de otro tipo de personalidades o estructuras de personalidad que tienen algunas características de las otras, pero no son una estructura neurótica, precisamente histérica, histerofóbica o obsesiva, ¿no? Y el conflicto es entre ellos mismos, ¿no? En la estructura neurótica o en el trastorno neurótico, obsesivo, histérico, de angustia, el problema es con ellos mismos y cómo se sienten y cómo los paraliza en su vida, en todos los aspectos de su vida, sus temores, sus angustias, sus conflictos entre hacer las cosas y no hacerlas, entre aceptarse como son y cómo no son, entre aceptar los deseos que tienen, que para ellos de repente son atemorizantes, pero para nosotros no. Es largo de hablar, pero yo quería deslindar estos dos tipos, que son los dos trastornos, y mejor dicho, las dos estructuras que hay, ¿no? La estructura neurótica y la estructura psicótica. La estructura neurótico-psicótica, si es compensada, no es la enfermedad. Cuando se vuelve enfermedad, es un trastorno psiquiátrico, ¿no? Y necesita de atención. En el caso de los trastornos psicóticos, las estructuras psicóticas, necesita un psiquiatra y medicación. En el caso de estructuras neuróticas que hacen un trastorno neurótico, necesitan de atención psicoterapéutica. En algunos casos, como en la neurosis obsesiva o en la neurosis de angustia o fobias y pánicos, también se necesita medicación que no la podemos dar nosotros acá en el Perú. Nosotros no medicamos, los psicólogos no medicamos, solo el médico puede medicar, para la redundancia.
Espero aclarar sus puntos para que tengan un poquito más transparente lo que hacemos nosotros psicólogos clínicos. No somos tomadores de pruebas, ¿no? Todo esto lo hacemos a través de la historia clínica y las entrevistas diagnósticas. Las pruebas simplemente son un auxiliar, un complemento, solo un complemento. Porque las pruebas se pueden falsear, pueden ser falso o positivo. Por ejemplo, a mí, una vez me quisiera tomar una prueba en un centro de trabajo y yo le dije, no me puedes tomar una prueba, yo soy psicóloga clínica, yo sé hacer las pruebas, sé las respuestas, les enseñan a construir las pruebas, entonces te voy a dar un falso positivo, te puedo engañar, pero ella insistía y ella no manejaba psicopatología. Entonces, mucho cuidado a quien le toman las pruebas también. Las personas que son psicólogos o psiquiatras no le pueden tomar las pruebas porque ya las conocen. Entonces, si ustedes están recién empezando, si van a atender a un psicólogo como yo, clínico, tienen que saber qué es lo que van a hacer. Entonces, yo les aconsejo a todos que tomen un apto médico, colegas, o una entrevista psicológica para ver si la persona está en sus cabales, ¿no? Está en sus cabales. Por ahora es esto nada más. Aclarar esto, darles un esqueletito de las cosas para que puedan comprender. Espero sus preguntas, las he recibido, y por eso que he tocado la esquizofrenia, que es un tema bastante amplio y el tiempo realmente es corto. Buenas tardes y me muero de calor. No me interrumpió mi berrita. Sigan visitando la página doctora Diana R. Merino Puebla. Espero no haber sido muy enredada en mis conceptos y voy a después hablar de cada estructura de personalidad. Así que, chau, hasta luego, ya nos vemos, visiten la página doctora Diana R. Merino. Bueno, den su like mágico y visiten ese video. Chau.